Doctor Apolo, me ha llenado de dudas y ha perdido mi confianza. Las parejas se conocen en los momentos más difíciles. Su cambio de actitud la hace otra persona. Mauricio, tú eres el demandante del caso. Explícame, por favor, de qué se trata la demanda y lo que exiges para que se resuelva. Estoy demandando a mi esposa y quiero el divorcio, doctora. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 10 años. Oye, llevas tiempo. Sí, señora. ¿Tienen hijos? 2. Tienen 2 hijos. Gemelas. Qué lindo. ¿Qué edades tienen? 9 años. Ok, 10 años de matrimonio, unas gemelitas de 9 años. ¿Por qué te quieres divorciar? Doctora, porque yo estoy cansado de la situación que estamos teniendo. No sé qué hacer. ¿Qué situación? ¿Qué No situación? sé qué hacer con ella. Y cuando me voy a viajar y regreso, he notado que ella está cambiando. No la veo lo mismo, ya no está cambiando. ¿Cambios de qué? No entiendo. Déjame hablar, por favor. Yo viajo a Colombia usualmente y cuando regreso a casa he notado cosas diferentes. No quiere estar conmigo, cuando le hago preguntas no me contesta, cuando entro al cuarto cierra el computador inmediatamente. Pero eso no es verdad, pero tú ¿de qué estás hablando? ¿De qué Sofía, estás hablando? déjame hablar, por favor. Déjame hablar. no Es más, verdad. le quiero comentar algo. Hace como 3 meses la computadora tenía problemas, entonces como está tan enojada, tan brava, está muy sensitiva, todo le molesta, no quiere hablar conmigo, cogí la computadora, tenía problemas, entonces yo tengo un amigo que sabe de computadoras y se la llevé. Le dije, por favor, Pues sí, hágale una porque limpia. finalmente Sofía, me la mandó a arreglar. Hágale una limpia, hágale algo a la computadora, no sé qué pasa con ella. Me la arregló, la volví a traer y seguimos con el mismo problema. O sea, yo creí que eso tal vez, la computadora es muy importante para ella, para nosotros, pero... Ok, pero ¿qué más? ¿Qué ¿Para más? ella, para nosotros, para quién es realmente la No, importante? es computadora importante para el familia, hogar. Entonces para yo la creí que ella familia. estaba así enojada, tal vez porque no tenía la computadora, no le estaba funcionando bien. Entonces se la mandé a arreglar. Es la computadora de la familia, se dañó. Pero ella ¿ok? sigue con lo mismo, como que está escondiendo algo. Y yo quiero que usted le diga a la doctora, por favor, qué es lo que usted está haciendo, con quién es que está hablando, si es que tiene otro. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Alguien trajo testigos en el caso? Sí, doctora. Usted trajo un testigo. Sí, señora. Ok. Él está acá, mi amigo, el técnico de las computadoras. Ah, el técnico de la computadora. Vamos a pasar al testigo, por favor, Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Su primer nombre, Bruno. Bueno, Bruno, ya yo sé que tú eres el amigo de Mauricio y técnico de computadora. Exactamente. Pues, tu testimonio en el caso. Ok. Bueno, lo que hice fue... ¿Qué es esto? Instalé un Yo no programa. entiendo qué es esto, Mauricio. ¿Qué dijo? está Instalé un haciendo programa. usted? Que le instalaras un programa. Pero, Exactamente. ¿cómo Con así? Keylogger. ¿Cómo así que usted va a Oh, hacer? un programa de ¿Cómo me espía va- de eso para saber lo que ella estaba haciendo en la Doctora, computadora. Sí, doctora, porque es que yo ¿qué es creo que ella esto? tiene a otro. ¿Qué es esto? ¿Por qué Eso usted mismo. hace esto? ¿Qué es lo que le pasa? Por eso es que yo quiero el divorcio, doctora, porque ella es una descarada. Yo creo, Pero yo descarada, tengo porque pruebas de que no ella... entiendo. ¿Y usted por qué se va a prestar a esas estupideces? Ok, Doctora, ¿por qué me va a entonces estar usted le espiando? instaló el programa Exactamente. y usted ha descubierto algo a través de ese programa de espía, ¿correcto? Sí, señora. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, lo que descubrió. Porque por ahí viene este lío del caso este. Regresamos enseguida.